Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional, con el pastor Daniel Melo. Tú eres nuestro auxilio, Señor, y que no hay nadie como tú. Te damos todo el honor y la gloria a ti, mi Rey, en tu nombre santo. Amén y amén. Si alguien quiere ver cambios, si alguien quiere tener una transformación, si alguien no quiere tener más la vida que lleva, si alguien realmente quiere recuperar, si alguien quiere sanar, si alguien quiere tener un pensamiento diferente, hoy yo lo invito a que se acerque a Jesucristo. Hoy yo lo invito a que mire al Dios que no conoce la palabra imposible. La gracia del Señor ha sido extendida, su favor ha sido mostrado. Las puertas del cielo han sido abiertas para todos. Y en ese todos no se excluye absolutamente a nadie. Hoy la invitación una vez más es a que puedas entender que tu vida necesita de Jesús, que Él vino a cambiarnos y a transformarnos, a hacernos nuevos, a darnos plenitud de gozo y plenitud de vida. Y si tú ya lo conoces, si tú ya le sirves, si tú ya le has entregado tu corazón, si tú ya has podido disfrutar de su benevolencia, de su gracia, ahora te invito a que no te dejes envolver por los afanes y por las aflicciones de este mundo, que ciertamente nos restan valor, quieren ahogar nuestra fe y quieren detener nuestros pasos para que sigamos avanzando en lo que el Señor nos ha llamado. Sea cual sea el caso, el Señor en esta mañana una vez más nos invita a que tengamos vidas llenas de fe, porque lo sobrenatural de Dios ha decidido acompañarnos, visitarnos. Lo sobrenatural de Dios ha decidido ser parte de nuestras vidas. Lo que quiero mencionar, iglesia, es que el Señor sigue haciendo milagros. Milagros personales, milagros de sanidad, milagros financieros, milagros de protección. Pero las personas que evidencian y disfrutan de estos milagros son personas que sufren la fe, padecen la fe, se afirman en ella y agradan a Dios con su obrar. Hoy quiero entrar a Hebreos capítulo 11, versículo 32 y despedirnos de este capítulo tan hermoso. Este capítulo que nos ha hablado durante toda esta semana, la semana pasada. Este capítulo que ha retado nuestras vidas, este capítulo que nos ha puesto en una posición de clamor, de reto, de valentía. La palabra del Señor ciertamente es un deleite y quiero transmitirle eso a su corazón, mi amado que está allí detrás de la pantalla. Quiero transmitirle que bienaventurados somos si nos deleitamos en la palabra del Señor, si la obedecemos de día y de noche. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, frondosos, que damos fruto a tiempo y que nuestras hojas no caen. Esa es la comparación que tiene el Señor para aquellos que se deleitan en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tal si vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 32? Dice la palabra del Señor. ¿Qué más voy a decir? Recordemos que el escritor a los Hebreos viene mencionando desde Abel hasta la última o el último personaje fue Rahab.
Y después de una larga lista y de mostrarnos los diferentes eventos de fe de cada uno de estos personajes, dice, ¿y qué más voy a decir? Me faltaría tiempo. Tiempo le faltaría a este hombre para seguirnos hablando de hombres y mujeres de fe. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. La causa por la cual no los nombra de manera detenida es porque hubiese sido muy largo el texto y que ya había comprobado su punto sobre qué es la fe, para qué es la fe y el reto que tenemos por medio de ella. Discúlpenme. Versículo 33. También ellos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. La historia de Israel es una historia compuesta de episodios de conquista, de episodios de triunfos y de derrotas, de reyes buenos y de reyes malos, de hombres creyentes y de hombres incrédulos. Pero dice los elementos que podemos encontrar en estos versículos que los personajes que el autor acaba de mencionar vivieron cosas sobrenaturales en medio de su obediencia al Señor. Vivieron cosas sobrenaturales en medio de su trasegar. Se enfrentaron a peligros, se enfrentaron a injusticias, se enfrentaron a persecuciones, se enfrentaron a momentos muy difíciles y el Señor mostró su favor en medio de ellos. Creyeron que si Dios lo había prometido, Dios lo haría. Pongamos un ejemplo. Está la vida del rey David. Cuando él era joven, sufrió una gran persecución, no para encarcelarlo, sino para matarlo por parte del rey Saúl. Pero, ¿por qué David huía? ¿Por qué David se escondía? ¿Por qué David nunca tocó la vida de Saúl aunque tuvo 2 oportunidades? Porque el Señor le dio un ejército a David sin él buscarlo. La palabra de Dios nos enseña que ante esta persecución David ya tenía una promesa, que él iba a ser el siguiente rey de Israel. No lo buscó con sus propios medios, no lo buscó por sus propios méritos, no lo buscó con sus propias fuerzas, simplemente descansó. Dios dijo que sería rey, pues en algún momento sería rey, pero no voy a tocar al ungido del Señor, que en este caso era el rey Saúl. Y pienso que esta promesa sostuvo en medio de la persecución y en medio de la adversidad a David, porque él sabía que si Dios había prometido que él iba a ser rey, la muerte no iba a tocar su vida. Ciertamente, el Señor cumpliría su promesa. Por esta misma fe, estos hombres vivieron grandes milagros. Y algo que quiero dejar en tu corazón es que hablemos un poco sobre ellos, sobre los milagros que nosotros buscamos. Decía una frase al principio: los milagros están para las personas que sufren la fe, que padecen la fe. ¿Qué quiero dar a entender con esta frase? Sufrir la fe, padecer la fe. Lo que pasa es que la fe, mi amado, la fe nos tiene un precio. Daniel pagó un precio en medio de su fe, y era saber que si iba a ser lanzado al foso lleno de leones hambrientos, iba a ser destrozado completamente. Pero fue con una fe diferente, y la boca de los leones se cerraron.
se cerraron. La fe a veces nos va a enfrentar a nuestros miedos más profundos. La fe nos va a enfrentar con momentos que de pronto nadie quisiese vivir. Pero es importante que sucedan estas pruebas para que la fe se perfeccione y podamos ver la mano poderosa del Señor. Las pruebas de la vida son el campo en el cual sufrimos y padecemos la fe, pero para que ésta se perfeccione y encontremos victoria al final del día. Aquí nos cuentan otra serie de milagros, sigamos leyendo. Versículo 35. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Ojo acá. Otros, por la misma fe, soportaron los golpes que los llevaron a la muerte. Aquí podemos ver el ejemplo de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Versículo 36. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Esto le pasó a Pablo, le pasó a Pedro, le pasó a muchos discípulos y apóstoles también. Bueno, este se me sale un poquito de pantalla. Permítanme a ver si puedo aquí bajarle un poco el tamaño. Versículo, ¿qué dijimos? No, quedó igual. Bueno, fueron apedreados por la misma fe, por tener la fe en Cristo, por creer en el Señor. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. A mí me gusta mucho esta parte y es que dice, el mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Y aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Pero este mensaje no es un mensaje que desaliente nuestras vidas. Escuche, versículo 39 es clave acá. Aunque todos ellos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, y esto debe ser una preocupación para tu vida y para la mía, obtener un testimonio favorable delante del Señor. ¿Cuál es el camino? La fe. Y ya el escritor lo había dicho en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay unos que conquistaron montañas, cerraron bocas de leones, vivieron grandes milagros en medio de su vivir, pero otros, por medio de esa misma fe, soportaron aún la muerte, los golpes y diferentes pruebas de maltrato, de encarcelamiento. La misma fe que nos permite ver milagros que nos salvan, es la misma fe que nos permite soportar las pruebas que nos quieren derrotar. Y aunque el cuerpo termine sin vida, como a algunos les pasaron, ciertamente somos más que vencedores porque por el testimonio de Cristo Jesús, el Señor nos ha preparado mejores cosas. Cuando dice acá que ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa, se refiere justamente a Cristo. Se refiere a ese día en que el Mesías iba a llegar, ese día de salvación. Pero ciertamente son parte de los salvos, son parte de los que son acogidos en el seno del Señor. Mire lo que dice el versículo 40. Esto sucedió, es decir, que no alcanzaran la promesa, para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Hay algo muy interesante que quiero notarlo con usted, y es que nuestros hermanos antes de Jesús tenían la esperanza de la llegada de Jesús
y veían la cruz de Cristo hacia el futuro. Ahora nosotros, que estamos después de la cruz, creemos que Cristo ya vino y vemos la cruz en el pasado. Tenemos la misma fe porque ellos esperaban que el Mesías viniese, creían que iba a venir y nosotros creemos que ya vino. Y tanto para ellos como para nosotros hemos sido enfrentados a la fe y alcanzamos la promesa de tener una vida eterna. Y la misma fe que los soportó a ellos es la misma fe que nos debe soportar a nosotros. Todos los días nos enfrentamos a la necesidad que Dios intervenga. Pues hoy yo creo en Jesús. Hoy sé que fiel es el que nos ha llamado. Hoy yo declaro ciertamente que Cristo no defrauda a los que en Él confían. Lo puedo proclamar y lo puedo decir con total seguridad. Hoy yo sé que las puertas cerradas que de pronto encontramos son lugares que no nos pertenecen y que el Señor nos está cuidando. Al mismo tiempo sé que las puertas abiertas, el Señor nos quiere permitir vivir esas experiencias para enseñarnos, para educarnos, para fortalecernos en algún área, en algún aspecto de nuestras vidas. Lo que deja esta porción de la palabra a mi corazón es que no le pongamos límites a Dios. Seamos obedientes, pero la obediencia requiere de valentía. Seamos valientes. Valientes no en el capricho de lo que nosotros queremos, sino valientes en conquistar lo que Dios quiere. Y Dios quiere que vayamos por el mundo, que salvemos a las personas con el mensaje de Cristo. Para eso invirtamos toda la sabiduría, toda la valentía, toda la vida, todas las fuerzas de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere el Señor? El Señor quiere la restauración, la reconciliación. El Señor quiere la bendición sobre las personas. No nos cansemos de hacer el bien, así el mal se prolifere en gran medida. Iglesia, tienes un reto y es agradar a tu Señor por medio de tu fe. Tienes un reto y es de creer en las promesas que el Señor ha hecho en tu vida. Tienes un reto y es de reconocer y de estar segura que Cristo ha tomado tu lugar en la cruz y te ha dado salvación eterna, que no debes temer a quien pueda hacerte daño, ni a la muerte aún, porque la vida con Cristo es la que nos espera, una bella eternidad. Mientras estamos aquí en la tierra, sigamos conquistando lo que Dios quiere aquí en la tierra con el poder del cielo, con el Espíritu Santo. Dobleguemos nuestra voluntad, busquemos su voz, seamos sensibles a su presencia y pidámosle al Señor que su nombre siempre sea exaltado. Hasta lo sumo por cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Quiero dejar esta promesa del día en tu corazón. Vamos a escucharla. Y tenemos en la promesa del día Jeremías capítulo 32, versículo 27. Jeremías 32, 27. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. Te dejo esa pregunta en tu corazón. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para el Señor? Sabemos juntos que no lo hay, que no hay nada imposible para el Señor. Él nos hace invisibles a todo peligro, Él nos guarda, Él nos cuida. El Señor no defrauda a los que en Él
los que en Él confían. Oremos en esta mañana. Señor, tú sabes los retos, tú sabes los proyectos, tú sabes, Padre, nuestra misión, a lo que tú nos has llamado, lo que tú nos has encomendado, papá. Las peleas que tenemos, los retos que tenemos en nuestras familias, en nuestras vidas personales, las luchas que estamos librando, Padre, con nuestra carnalidad, con nuestros deseos. Tú eres más fuerte, Señor. Y sé, Padre, que tú nos darás la victoria. Tú nos has dicho, enfrenten su vida con fe, mirando a Jesús. Sean obedientes a la palabra y sean valientes para cumplirla. Padre, yo te pido que seas tú impregnándonos de tu entendimiento, de tu sabiduría y de tu fe. Que seamos una iglesia que vea tus milagros, que seamos familias que vean tus milagros, amado Señor Dios. Padre, que haya reconciliación de nosotros para contigo, de nuestras familias para contigo, Jesús. Jesús, sé real en cada uno de nosotros, Señor. Y te doy gracias, mi buen alfarero, porque tú nos estás formando en tus manos. Tú perfeccionas la obra que has empezado en nosotros. Y no me cansaré de agradecerte, porque ciertamente eres tú nuestro buen pastor, el que nos acompaña, el que nos bendice, el que no nos deja, el que no nos abandona. Jesús, sé exaltado hasta lo sumo y permítenos, Señor mío, por esta misma fe alcanzar las promesas, agradarte a ti, Señor Jesucristo, y estar seguros, no intranquilos, sino seguros, de tu cuidado y de tu salvación. En tu nombre santo. Amén. Y es mi anhelo y es mi deseo, iglesia, que veas los milagros del Señor, lo sobrenatural del Señor Jesucristo. Si crees, verás la gloria de Dios. Gracias por acompañarme en este episodio de Haciendo Juntos el Devocional.